Nunca pensé que me atrevería a contar esto, porque hasta hoy me sigo preguntando si lo que viví fue real o si fue producto del cansancio, la presión y el duelo. A veces me despierto en la madrugada con la sensación de que sigo ahí, atrapado en ese cuarto de hotel en la Avenida Juárez, como si una parte de mí no hubiera salido jamás. Lo que más me atormenta es que no encontré ninguna explicación que me diera paz. Solo me quedó la duda constante de que en ese lugar había algo más que paredes viejas y muebles desgastados. Me llamo Francisco, tengo 38 años y soy originario de Chihuahua capital. Llegué a Ciudad Juárez a finales de septiembre, después de que mi padre, Manuel, falleciera y me dejara como encargado de resolver algunos asuntos de herencia. No fue un viaje que hiciera con gusto, pero mi tía Rosa, que siempre fue muy cercana a él, me pidió de manera insistente que me hiciera cargo de todo lo legal. Yo acepté, porque alguien tenía que hacerlo, y porque, a pesar de mi relación complicada con mi padre, sentía que era mi obligación. La primera impresión al llegar fue la de siempre en Juárez: calles ruidosas, tráfico pesado, vendedores ambulantes ofreciendo de todo en las esquinas, un aire seco que se cuela por la ropa. Me hospedé en un hotel antiguo sobre la Avenida Juárez, un edificio que debió haber sido elegante en su tiempo, pero que ahora tenía ese olor a humedad mezclado con desinfectante barato. Mi cuarto estaba en el tercer piso. Era sencillo: una cama de matrimonio con sábanas algo ásperas, un ropero de madera oscura con marcas de años de uso, un televisor viejo empotrado en la pared y una ventana con vista a la avenida iluminada de noche por los anuncios de bares y restaurantes cercanos. Los primeros días pasaron sin mayores incidentes. Me levantaba temprano, desayunaba café y huevos con frijoles en la cafetería de la esquina, y luego me reunía con Luis, el abogado que me ayudaba con los papeles. Entre idas a notarías y oficinas públicas, regresaba cansado al hotel y lo único que quería era descansar. Pero ya desde la segunda noche algo comenzó a incomodarme. El televisor se encendió solo, cerca de las 3 de la mañana. Al principio pensé que era una falla eléctrica, porque el aparato era bastante viejo. La pantalla mostraba un canal con estática y, de fondo, una imagen borrosa en blanco y negro que apenas distinguía. Lo apagué y seguí durmiendo. La tercera noche fue diferente. El televisor volvió a encenderse, pero esta vez lo que vi me heló la sangre. En la pantalla aparecía mi propio cuarto, con la cama en el mismo ángulo y la misma colcha arrugada. Lo más perturbador era que ahí, en la cama, se veía claramente mi silueta dormida. Al principio pensé que estaba soñando o que era algún tipo de coincidencia extraña, pero cuanto más observaba, más reconocía detalles que no podían ser casualidad. La forma en que había dejado mi chaqueta en la silla, la posición de mi cuerpo recostado de lado. Me quedé paralizado frente a la televisión, con el corazón golpeando en el pecho, tratando de encontrar una explicación lógica. Pensé que quizá alguien del hotel había instalado una cámara oculta y que lo estaban transmitiendo de alguna manera, como parte de un mal chiste o una intención más siniestra. Me acerqué al aparato, lo apagué y me quedé un buen rato despierto, con la luz prendida, escuchando cada ruido del pasillo. Al día siguiente, mientras caminaba por la avenida rumbo a la oficina del abogado, no podía dejar de sentirme observado. Era como si, incluso entre la multitud de peatones y automóviles, hubiera ojos fijos en mí, siguiéndome cada paso. Traté de concentrarme en los documentos, en las firmas, en las cuentas que debía cuadrar, pero en el fondo de mi mente solo resonaba la imagen de esa pantalla encendiéndose sola y mostrándome dormido. No se lo conté a nadie en ese momento. Me dio vergüenza, incluso miedo de que pensaran que estaba perdiendo la cabeza por el estrés. Pero dentro de mí supe desde esa noche que algo estaba mal en ese hotel y que lo que me esperaba los siguientes días no iba a dejarme tranquilo. Después de la tercera noche, ya no pude engañarme a mí mismo. Lo que estaba ocurriendo en ese cuarto no era normal.
Tratar de dormir se convirtió en un suplicio porque me quedaba en vela esperando el momento en que la televisión se encendiera sola. Y siempre pasaba alrededor de la misma hora, como si alguien hubiera programado un ritual preciso. Cada vez la pantalla mostraba la misma escena. Yo, acostado en esa cama, visto desde un ángulo imposible de ubicar dentro del mismo cuarto. La claridad de la imagen variaba, a veces con interferencia, pero nunca dejaba de ser reconocible. El miedo empezó a transformarse en obsesión. Me convencí de que alguien del hotel había colocado cámaras escondidas. Pasé horas revisando cada rincón. Moví los muebles, levanté las sábanas, toqué las paredes buscando irregularidades. Revisé detrás del televisor, dentro del ropero, incluso debajo del colchón. La paranoia me empujó a desarmar el detector de humo, convencido de que podría ser una cámara disfrazada. No encontré nada, solo quedaban mis propias huellas de haber dejado el cuarto hecho un desastre en mi búsqueda desesperada. Al día siguiente, bajé con ojeras al comedor. Apenas probé el café aguado que servían. La camarera Catarina pasó frente a mí y me preguntó si todo estaba bien. Lo noté en su mirada, como si hubiera entendido que algo no cuadraba. Su tono fue amable, pero detrás de esa sonrisa había una reserva que me incomodó. Sentí que sabía más de lo que mostraba, aunque no lo decía. Ese gesto me acompañó durante todo el día, como un recordatorio silencioso de que no era el único al tanto de lo que pasaba en ese lugar. Por la tarde decidí hablar con Ramiro, el joven de recepción. Le conté que la televisión se encendía sola y que me estaba volviendo loco con la idea de que hubiera cámaras en la habitación. Él se mostró tranquilo, demasiado para mi gusto. Contestó que el hotel no tenía ningún tipo de sistema de vigilancia dentro de los cuartos y que todos los empleados eran personas de confianza. Lo dijo con tanta seguridad que, por un momento, quise creerle, pero lo que más me inquietó fue la forma en que agregó con voz más baja que había cosas viejas en ese edificio que era mejor dejar en paz. No dio más explicaciones, solo repitió que no me preocupara y regresó a sus tareas. Esa reacción no me tranquilizó en absoluto. Al contrario, me confirmó que algo extraño habitaba ahí y que ellos lo aceptaban como parte del lugar. Esa noche me prometí resistir sin dormir, para ver con mis propios ojos de dónde provenía la transmisión. Me quedé sentado en la silla, con la lámpara encendida, observando el televisor apagado. Pasaron las horas con el silencio interrumpido solo por los ruidos lejanos de la avenida. Autos que pasaban, risas de personas ebrias, música de los bares. Cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, la pantalla brilló de golpe, sin que yo tocara nada. Ahí estaba otra vez, mi cuarto, mi cama, la figura de mi cuerpo acostado. Pero esta vez no estaba dormido, porque yo seguía despierto, sentado, mirando la televisión. Lo que vi me heló la sangre. En la pantalla, mi figura seguía recostada en la cama, respirando tranquilamente, mientras yo, en la realidad, me encontraba rígido en la silla, sin apartar los ojos del aparato. Era como si la televisión mostrara una versión paralela de mí, atrapada en el sueño, incapaz de despertar. El pánico me paralizó. No supe si gritar, salir corriendo o romper la televisión en pedazos. Al final me quedé ahí, inmóvil, con las manos sudando y la garganta seca, tratando de convencerme de que era una alucinación producto del cansancio. Cuando me atreví a apagar el aparato, mis dedos temblaban tanto que casi no pude presionar el botón. Dormí a ratos, con la luz prendida y la sensación constante de que algo invisible me observaba. Al día siguiente, mientras caminaba por la ciudad para seguir con los trámites legales, sentí de nuevo esa mirada encima de mí. En la fila del banco, en la oficina del abogado, incluso en el mercado cuando compré un jugo y unos tacos de guisado, no podía quitarme la sensación de que alguien, en algún lugar, seguía mis movimientos con detenimiento. Volví al hotel agotado, con la certeza de que ya no había lugar seguro. Y aunque trataba de ignorarlo, sabía que cada noche me esperaba lo mismo.
la televisión encendiéndose sola y mostrándome a mí mismo desde un ángulo imposible. Los días siguientes se volvieron un ejercicio constante de tensión y vigilancia. Cada vez que regresaba al hotel, incluso después de resolver algún trámite legal con Luis, sentía un peso en el pecho que me recordaba que no estaba solo, aunque físicamente no hubiera nadie más en la habitación. La sensación de ser observado se había extendido más allá del cuarto. Incluso caminando por la avenida, entre los vendedores ambulantes, los autos y los transeúntes, sentía que alguien mantenía su mirada fija en mí. No podía explicarlo, pero era imposible ignorarlo. Decidí inspeccionar el cuarto una vez más, con más meticulosidad que antes. Moví la cama, revisé el ropero y los cajones del escritorio, hasta las esquinas del baño, bajo la alfombra, incluso los marcos de las ventanas. Cada gesto estaba cargado de ansiedad. Cada sonido del hotel me hacía sobresaltar. Lo que más me sorprendía era que el cuarto parecía completamente normal. Nada estaba fuera de lugar, ninguna cámara, ningún dispositivo. Y aún así, la televisión seguía encendiéndose sola, mostrando la misma escena que me perseguía. Yo dormido, siempre en el mismo ángulo. Era imposible que alguien pudiera estar grabándome sin que yo lo notara. Una tarde, mientras la ciudad bullía afuera, decidí enfrentar la situación con alguien del hotel. Fui a la recepción y hablé con Ramiro nuevamente. Su expresión era tranquila, demasiado tranquila. Me escuchó describir con detalle lo que ocurría, la televisión encendiéndose sola, la sensación de ser observado y la búsqueda exhaustiva que había hecho en el cuarto. Ramiro respondió con calma que todos los empleados del hotel eran confiables y que no existían cámaras dentro de los cuartos. Su voz sonaba firme, pero había algo en sus ojos que me inquietó, una mezcla de conocimiento y reserva. Cuando insistí un poco más, él mencionó que el edificio había estado ahí por décadas y que había cosas antiguas que habían permanecido en él, presencias que era mejor no perturbar. No ofreció más explicación, pero su manera de evitar el contacto visual me hizo sentir que sabía más de lo que decía. Esa revelación me hizo comprender que el problema no era humano, que había algo en el hotel que no pertenecía al presente, algo que estaba ligado al tiempo, a la memoria del lugar, o a algo que nunca habría podido prever. Esa noche no intenté dormir de inmediato. Me senté en la silla frente a la televisión, con la lámpara encendida, mi cuerpo tenso y cada músculo preparado para reaccionar. Cada sonido del pasillo, cada crujido de la madera del edificio antiguo, me ponía en alerta. Cuando la pantalla se encendió sola, no me sorprendí tanto como antes. Esperaba ese momento. La imagen me mostró otra vez recostado en la cama, pero esta vez noté algo distinto. La figura parecía moverse de forma sutil, como si respirara más rápido, como si respondiera a mi atención consciente. Fue suficiente para que el terror me recorriera de pies a cabeza. Me quedé observando, intentando racionalizarlo. Quizá era una falla en el televisor, quizá un efecto de la luz y el cansancio, pero el miedo se mezclaba con la incredulidad y me dejaba paralizado. Durante horas, la sensación de ser observado me consumió, no solo en el cuarto, sino en cada pensamiento que cruzaba mi mente. Ya no sabía si estaba soñando despierto o si algo realmente estaba allí, acechando, esperando que me rindiera al miedo. Cuando finalmente logré dormir, lo hice con la luz tenue prendida y la sensación de que no estaba solo, que había algo más presente en la habitación, un testigo invisible de cada uno de mis movimientos, de cada uno de mis pensamientos. Esa conciencia me acompañó toda la noche y se quedó conmigo al día siguiente. Mientras regresaba a la ciudad, intentando cumplir con los compromisos legales que me habían traído hasta allí, pero con la certeza de que nada de lo que hiciera podría liberarme de la sensación de ser vigilado. Esa última noche, después de días de tensión insoportable, me sentí como si llevara semanas caminando sobre un hilo delgado, a punto de romperse. Había terminado todos los trámites de la herencia y, por primera vez, pensaba que podría irme de Ciudad Juárez con algo de alivio. Pero el hotel seguía allí,
esperando. Subí al cuarto con el corazón acelerado, cargando la sensación de que algo me observaba en cada pasillo, en cada sombra proyectada por la luz amarilla de los pasillos. Cada paso me recordaba que no estaba solo, y que lo que fuera que habitaba ese lugar había estado esperándome. Me senté en la silla, frente al televisor apagado. El silencio era absoluto, roto solo por el murmullo lejano del tráfico en la avenida. Mis manos temblaban ligeramente, y mi respiración se sentía demasiado fuerte en la quietud del cuarto. Sabía que, en cualquier momento, la pantalla se encendería sola, y esta vez no podía simplemente mirar y tratar de racionalizar. No estaba cansado, estaba alerta, tenso, con cada sentido al límite. Como siempre, cerca de las 3 de la mañana, la televisión se encendió. La luz azulada del aparato iluminó el cuarto y mi cuerpo se tensó de inmediato. Allí estaba otra vez, la imagen de mi propio cuerpo recostado en la cama. Pero esta vez algo cambió. La figura en la pantalla parecía respirar más rápido, y por un instante, sentí que los ojos de esa versión mía se abrían y me miraban directamente. No era un reflejo, no era mi sombra. Era como si una versión atrapada de mí estuviera allí, consciente de mi presencia, incapaz de despertar. El terror me recorrió entero. Mis manos se crispaban sobre la silla, mis uñas se hundían en la madera. Quise gritar, correr, romper la televisión, pero mi cuerpo no respondió. Solo podía observar, paralizado, mientras la pantalla parecía retenerme con su luz fría, durante minutos que se sintieron como horas. Esa sensación de estar frente a otra realidad, una donde yo estaba dormido y vigilado, se apoderó de todo mi ser. Cuando finalmente logré moverme, desconecté el televisor y me senté en el suelo, apoyado contra la pared, tratando de calmar la respiración y el corazón que me golpeaba en el pecho. La habitación estaba vacía, en silencio, pero la sensación de ser observado no desapareció. Cerré los ojos esperando que el amanecer trajera alguna tranquilidad, y cuando la luz del día finalmente entró por la ventana, sentí un alivio temporal. Al día siguiente, hice el check-out con las manos sudadas y la mente agotada. En la recepción, Ramiro me despidió con una sonrisa discreta, y solo mencionó que algunas presencias antiguas en el hotel habían sido testigos de cosas similares antes, sin dar más detalles. No pregunté nada más. Pagué la cuenta y salí, con la sensación de que me dejaba atrás más que un edificio viejo y una cama incómoda. Dejaba atrás algo que no podía comprender, algo que quizás seguía allí, esperando al próximo huésped. Mientras caminaba hacia la calle, sentí un instante de alivio, mezclado con un escalofrío persistente. No sabía si lo que había visto era real o producto de mi miedo y cansancio. Pero algo dentro de mí sabía que no salí completamente libre de aquel cuarto, de aquel hotel, de aquella ciudad que guardaba secretos que nunca revelaría. Desde entonces, cada vez que pienso en Ciudad Juárez, en la Avenida Juárez y en aquel hotel, siento un nudo en el estómago. No hay explicación lógica, no hay evidencia concreta, solo la certeza de que algunas cosas viejas y silenciosas existen, y que a veces nos observan sin que podamos verlas, desde un lugar donde el tiempo y la realidad parecen doblarse de manera inexplicable. Me llamo Mila, tengo 17 años y toda mi vida he vivido en Ciudad Juárez. Siempre me acostumbré al ruido del centro. Los carros pasando sin parar, la música que salía de las tiendas, los gritos de la gente vendiendo cosas en la calle. Era caótico, pero era mi normalidad. Por eso, cuando mis papás decidieron que nos íbamos a mudar, lo primero que sentí fue una mezcla rara de emoción y de miedo. La razón de la mudanza fue la noticia que todavía me cuesta digerir. Mi mamá, Beatriz, quedó embarazada de gemelos a sus 38 años. No era algo planeado y, según lo que escuché que comentaban, tampoco era algo sencillo por la edad. Ella me explicó que había ido al doctor,
y que le advirtieron que tenía que cuidarse mucho, porque no era lo mismo que cuando estaba joven. Mi papá, Constantino, se lo tomó con calma, diciendo que era una bendición inesperada y que teníamos que hacer espacio para la nueva etapa que venía. Yo no supe qué pensar. Por un lado, la idea de tener 2 hermanos me daba curiosidad. Por otro, me generaba cierta incomodidad imaginarme la casa llena de llantos y de responsabilidades. Mis papás comentaron que el departamento donde vivíamos era muy chico, que con los bebés ya no íbamos a caber y que lo mejor era buscar una casa con más espacio. Así empezó todo. Cuando por fin encontraron una casa en renta, no estaba lejos del centro, pero sí en una colonia más tranquila, con calles más anchas y casas viejas pero amplias. Recuerdo la primera vez que la vi. Era de una planta, con paredes color crema que ya tenían manchas del sol, un techo plano y un pequeño jardín en la parte de enfrente. Mi mamá sonrió diciendo que le gustaba porque sentía que ahí podríamos empezar de nuevo. Y mi papá comentó que el precio estaba razonable. Yo traté de emocionarme, pero había algo en el ambiente que me hacía sentir incómoda, como si la casa nos estuviera observando desde el momento en que entramos. El día de la mudanza fue agotador. Mi papá se levantó temprano para mover cajas y muebles, mientras yo intentaba ayudar cargando lo más ligero. Mi mamá se quedó supervisando, porque ya se cansaba rápido con la panza cada vez más notoria. Yo la veía apoyarse en la pared, respirando despacio, y me daba miedo que se fuera a sentir mal. Ella me dijo que no me preocupara, que estaba bien, pero yo notaba en su cara que cada esfuerzo le costaba el doble. Fue esa misma tarde cuando me fijé en la estatua del gnomo en el jardín. Estaba al lado de un árbol pequeño, casi escondida entre la tierra y unas plantas secas. No era un gnomo bonito, como los que uno ve en películas o caricaturas. Tenía la cara pintada de colores deslavados, con un sombrero puntiagudo y una sonrisa rara, demasiado marcada, como si se burlara de quien lo mirara. Estaba viejo, con la pintura descarapelada y el cemento agrietado, pero aún así se sentía demasiado vivo. Mi papá dijo que seguramente lo dejaron los dueños anteriores y que no tenía caso moverlo, que ni valía la pena. Mi mamá murmuró que le parecía feo, pero que tampoco quería cargar con más cosas, así que ahí se quedó. Yo desde el primer momento decidí que no lo iba a mirar mucho, porque me daba una sensación desagradable, como si sus ojos me siguieran. Esa primera noche en la casa fue extraña. Acostumbrada al ruido del centro, el silencio era abrumador. Solo se escuchaban perros a lo lejos y, de vez en cuando, el viento golpeando las ventanas. No pude dormir bien. Me la pasé dando vueltas en la cama y revisando el celular para distraerme. Me repetía a mí misma que era normal sentirme así, que cambiar de casa siempre trae incomodidad, pero había algo que no podía explicar, una sensación de que el lugar no quería que estuviéramos ahí. Los días siguientes fueron de adaptación. Yo organizaba mi cuarto, ayudaba a mi mamá en la cocina y trataba de seguir con mis estudios en línea. Ella pasaba más tiempo sentada, cuidándose, y yo notaba que se cansaba más rápido de lo habitual. Mi papá trabajaba casi todo el día en la mecánica, y solo en las noches nos reuníamos a cenar. Poco a poco fuimos armando una rutina nueva, pero yo no dejaba de sentir que la casa se sentía demasiado silenciosa, como si estuviera esperando algo. Cada vez que salía al jardín a tirar la basura o a tender la ropa, no podía evitar ver la estatua del gnomo. Seguía ahí, inmóvil, con esa sonrisa torcida. Yo pensaba que era ridículo darle importancia, pero aún así, me incomodaba. Mi mamá también me comentó un día que le parecía inquietante, que no entendía por qué alguien tendría algo así en su jardín. Yo le respondí que tal vez era solo decoración antigua, pero por dentro pensaba lo mismo que ella. No encajaba, no pertenecía ahí. Con el paso de los días, lo que más me marcaba era la forma en que la casa me hacía sentir. Había rincones que parecían más fríos, pasillos donde el silencio pesaba más de lo normal. A veces, mientras hacía tarea en mi cuarto, sentía que tenía que voltear hacia la puerta porque me daba la impresión
de que alguien me estaba mirando desde ahí. Me repetía que era mi imaginación, que estaba sugestionada por tantas cosas nuevas, pero la sensación no se iba. Esa fue mi primera impresión de la nueva casa, un lugar que debía significar un nuevo comienzo, pero que desde el principio me generó un tipo de incomodidad que nunca había sentido antes. No sabía que lo peor todavía estaba por venir, y que aquella estatua que todos ignoramos iba a convertirse en el centro de todo lo que después nos pasó. Con el paso de las semanas, la vida en la nueva casa empezó a sentirse un poco más estable, aunque nunca llegué a sentirla del todo mía. Me repetía que era cuestión de tiempo, que al final uno se acostumbra a todo, pero en el fondo algo me decía que no, que había algo raro que no dependía de la costumbre. Lo primero que noté fueron los ruidos de pasos. No eran fuertes ni constantes, más bien leves, como si alguien caminara descalzo sobre el piso. A veces los escuchaba en el pasillo cuando estaba en mi cuarto con la puerta cerrada. Otras veces, mi mamá decía que los había oído en la sala cuando estaba sola. Mi papá insistía en que eran ruidos normales de la casa, que las casas viejas siempre crujen, o que era el viento moviendo algo. Yo intentaba creerle, pero lo que me inquietaba era la claridad del sonido. Se escuchaban como pasos pequeños, rítmicos, demasiado claros para hacer cualquier otra cosa. Una mañana, al salir al jardín, vi unas huellitas de barro cerca de la puerta. Eran diminutas, como de un niño chico, y me quedé un rato mirando porque no tenían sentido. No teníamos visitas, no había llovido y la tierra estaba seca, así que no debía haber barro. Pensé que quizá era algún animal, pero la forma era demasiado parecida a un pie humano. Cuando se lo conté a mi papá, me dijo que seguramente yo misma había pisado algo y que no me daba cuenta. Me quedé callada, pero yo sabía que no era cierto. Poco a poco las cosas empezaron a sentirse más incómodas. Mi mamá comenzó a mencionar que escuchaba risitas bajas cuando estaba sola en la cocina o descansando en la sala. Al principio pensé que tal vez lo decía porque estaba muy nerviosa con el embarazo y con todo el cambio. Pero una noche me pasó lo mismo. Estaba en mi cuarto, con los audífonos puestos, viendo videos en el celular, cuando de repente escuché una risa muy suave, como la de un niño, afuera de la ventana. No era fuerte, era apenas un murmullo, pero tan clara que sentí cómo se me erizó la piel. Me quité los audífonos de inmediato, pero ya no escuché nada más. Después comenzaron a desaparecer objetos pequeños. El control de la televisión, unas llaves, un arete que había dejado en la mesa de noche. Siempre aparecían después en lugares extraños. El control lo encontramos un día afuera, en el suelo del jardín. Las llaves estaban en el baño, aunque nadie las había llevado ahí, y el arete apareció dentro de un cajón que ni siquiera suelo abrir. Mi mamá decía que quizá era el cansancio, que ella misma podía haberlos movido y olvidado. Mi papá repetía que eran descuidos nuestros. Yo no decía nada, pero por dentro estaba segura de que algo más estaba pasando. Lo más inquietante era que todas estas cosas parecían ocurrir cuando estábamos solas mi mamá y yo. Cuando mi papá estaba en casa, todo parecía normal. Él decía que era pura coincidencia, pero esa misma repetición, ese patrón, era lo que me hacía sentir que no lo era. Con el tiempo, el gnomo del jardín se convirtió en algo imposible de ignorar. Yo lo veía cada día al salir o entrar, siempre en el mismo lugar, con la sonrisa torcida. Había momentos en que juraba que la pintura de la boca se veía más marcada, como si se estirara un poco más. Obviamente sabía que era mi imaginación, pero el simple hecho de pensarlo ya me perturbaba. A veces me descubría a mí misma observándolo demasiado tiempo, tratando de convencerme de que era solo una figura de cemento, y al mismo tiempo, sintiendo que había algo detrás de esos ojos pintados. Mi mamá confesó un día que cada vez que pasaba junto a la estatua sentía un escalofrío. Ella dijo que había considerado cubrirla con una manta o moverla, pero que no quería hacer corajes ni meterse en problemas con mi papá, que siempre la regañaba por darle importancia a esas cosas.
Yo le respondí que también la sentía rara, y me pidió que no lo comentáramos más, porque solo iba a provocar discusiones. Mientras tanto, yo empecé a sentirme más ansiosa en la casa. No podía estar tranquila en silencio. Necesitaba música o ruido para distraerme. Al caminar por el pasillo, tenía la impresión de que alguien pequeño caminaba detrás de mí. A veces, al bañarme, me daba la sensación de que algo estaba afuera de la cortina, como esperando. Lo peor era por las noches. El silencio era tan intenso que cada pequeño ruido se amplificaba. Una vez desperté y escuché lo que parecían pasos en la cocina. Me quedé paralizada, sin atreverme a moverme, y luego escuché lo que sonaba como el arrastre de algo en el piso. A la mañana siguiente, cuando fui por agua, vi que una de las sillas estaba corrida, como si alguien se hubiera sentado ahí. Yo sabía que la noche anterior la había dejado pegada a la mesa. Mi papá seguía convencido de que todo tenía explicación, pero yo veía cómo mi mamá se ponía cada vez más nerviosa. Ella pasaba más tiempo rezando, encendiendo veladoras y murmurando que lo hacía por protección. Yo no sabía si creer en eso, pero por dentro agradecía que lo hiciera, porque sentía que algo en esa casa no estaba bien. Para entonces ya era imposible ignorarlo. Había una presencia extraña entre nosotros. No sabía cómo describirla, pero era algo pequeño, burlón, como si disfrutara molestarnos. Lo más inquietante era que, aunque trataba de convencerme de que todo estaba en mi mente, en el fondo sentía que lo peor apenas estaba comenzando. La madrugada en que todo cambió todavía la tengo grabada con una claridad que me incomoda. Era como cualquier otra noche. Silencio pesado en la casa. Mi papá roncando en el cuarto de al lado y mi mamá moviéndose inquieta por el embarazo. Yo intentaba dormir, aunque como siempre me costaba conciliar el sueño. Me quedaba dando vueltas, mirando el celular, tratando de distraerme del ambiente extraño que cada vez me pesaba más. De repente escuché un grito desgarrador que me heló la sangre. Era la voz de mi mamá. Me levanté de un salto, con el corazón golpeando tan fuerte que sentí que me iba a desmayar, y corrí hacia su cuarto. Al entrar la vi sentada en la cama, con los ojos llenos de lágrimas y sujetándose el brazo. Estaba pálida, temblando, como si hubiera visto algo que no podía explicar. Mi papá se despertó sobresaltado y empezó a preguntarle qué había pasado. Ella apenas podía hablar, solo repetía que algo la había mordido. Cuando por fin me acerqué y vi su brazo, sentí que el aire se me fue. Tenía una marca clara, rojiza, con pequeñas hendiduras que parecían dientes. No era una mordida grande, más bien pequeña, como si la hubiera hecho un niño o incluso algo más chico. Lo que me perturbó fue la forma. Encajaba con la boca abierta de la estatua del gnomo del jardín. No sé cómo explicarlo, pero fue lo primero que me vino a la cabeza al verla. Mi papá intentó mantener la calma, aunque su cara lo delataba. Se notaba que estaba asustado. Dijo que debía haber sido algún insecto, o tal vez un calambre que le dejó la piel marcada, pero su voz no tenía la seguridad de siempre. Yo sabía que él también estaba viendo lo mismo que yo. No era una marca cualquiera, era una mordida. El resto de esa madrugada nadie pudo dormir. Mi mamá seguía temblando, diciendo que había sentido un dolor agudo en el brazo mientras dormía, como si alguien pequeño se le hubiera prendido de la piel. Mi papá trataba de consolarla, pero yo notaba cómo él mismo se quedaba en silencio, sin saber qué más decir. Al día siguiente la marca seguía ahí, más oscura, como un moretón. No había explicación lógica. Mi mamá apenas podía concentrarse en otra cosa. Se pasaba revisando la herida una y otra vez, con miedo de que empeorara. Yo la acompañaba y me daba cuenta de que cada vez estaba más frágil, no solo físicamente por el embarazo, sino también emocionalmente. Después de eso, la atmósfera en la casa se volvió insoportable. Cada rincón parecía cargado. Los ruidos aumentaron, pasos más claros, risitas que aparecían cuando menos las esperábamos. Yo misma empecé a escuchar cómo algo se movía en mi cuarto por las noches, como si pequeños objetos se arrastraran solos.
Llegó un punto en que dormía con la luz encendida porque el miedo ya no me dejaba en paz. Lo que más me angustiaba era ver a mi mamá tan alterada. Ella, que siempre trataba de ser fuerte y tranquila, ahora se veía cansada, con ojeras, llorando a veces sin razón aparente. Decía que sentía que algo la observaba todo el tiempo. Me pedía que no la dejara sola cuando mi papá se iba al trabajo, y yo lo hacía, aunque eso significaba pasar todo el día con una tensión insoportable, esperando cualquier ruido extraño. Mi papá cambió su actitud después de la mordida. Ya no se reía de nosotras, ni decía que eran exageraciones. Lo notaba más callado, más preocupado. Lo sorprendí varias veces mirando hacia el jardín, con los brazos cruzados, como si estuviera analizando qué hacer con la estatua. Aunque nunca lo admitió en voz alta, era evidente que ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Yo empecé a sentir que la presencia en la casa tenía una intención. No era solo ruido o juegos. Era algo que disfrutaba vernos sufrir. La mordida a mi mamá lo confirmaba. No se conformaba con asustarnos. Quería tocarnos, herirnos. Esa idea me acompañaba todo el tiempo. Me hacía sentir paranoica, incapaz de estar tranquila. Cada vez que pasaba junto al gnomo, la incomodidad se volvía insoportable. Evitaba mirarlo, pero aún así sentía que estaba consciente de mí, como si supiera que lo estaba temiendo. En más de una ocasión tuve la impresión de que su sonrisa se veía más amplia, más marcada, como si se burlara de nuestra impotencia. Llegué al punto en que me preguntaba si todo esto estaba en mi cabeza, si de verdad estábamos viviendo algo sobrenatural o si simplemente era una mezcla de estrés, embarazo complicado y cambios de vida. Pero entonces veía la marca en el brazo de mi mamá, y cualquier intento de explicación lógica se derrumbaba. Esa etapa fue un desgaste constante. Miedo en las noches, tensión en el día, silencios incómodos en la mesa. Sentía que la casa nos estaba consumiendo poco a poco, y que lo peor aún estaba por llegar. Después de aquella madrugada en que mi mamá despertó gritando con la mordida en el brazo, nada volvió a ser igual. El ambiente en la casa se había vuelto insoportable, como si el aire mismo estuviera cargado de una tensión invisible. Mi papá dejó de insistir en explicaciones lógicas, y aunque nunca lo admitió en voz alta, yo sabía que también había perdido la seguridad que intentaba transmitirnos. Las noches eran las peores. Los pasos pequeños se escuchaban con más claridad, recorriendo el pasillo, deteniéndose frente a las puertas de los cuartos. Algunas veces eran acompañados de un murmullo extraño, como un intento de risa ahogada, y otras de un golpecito en la pared, justo a la altura de mi cama. Dormir dejó de ser posible, y cada amanecer me encontraba con los ojos hinchados y la cabeza pesada, deseando que todo terminara. Mi mamá se aferraba a las protecciones improvisadas que había encontrado en internet. Vasos de agua bendita en las esquinas, sal gruesa en las ventanas, pequeñas oraciones antes de dormir. Yo la ayudaba, aunque en el fondo me preguntaba si todo eso servía de algo contra lo que nos acosaba. Aún así, verla moverse con esa determinación, a pesar de su embarazo complicado, me daba un poco de valor. Una mañana despertó más pálida que de costumbre y confesó que había soñado con el gnomo parado junto a su cama, observándola. Dijo que sintió como algo le apretaba el pecho, como si intentara robarle el aire. Esa confesión me hundió aún más en el miedo, porque hasta entonces me había esforzado en creer que eran cosas aisladas, ruidos dispersos o mi imaginación. Pero escuchar a mi mamá frágil y agotada, admitirlo me rompió cualquier defensa. Mi papá entonces se decidió. Era momento de irnos, aunque fuera perdiendo dinero. Pasó días haciendo llamadas, recibiendo visitas rápidas de posibles compradores, mintiendo con medias verdades sobre la casa. Yo lo observaba moverse con urgencia, casi con desesperación, y entendía que ya no se trataba de un simple capricho mío o de mi mamá. Él también quería escapar. La tensión alcanzó su punto más alto cuando, al regresar una tarde de la tienda, encontramos las huellas de barro esparcidas por la sala. No eran huellas grandes, no parecían de un adulto,
sino marcas pequeñas que se dirigían desde la puerta trasera hacia la estatua en el patio. Mi mamá rompió en llanto, y mi papá juró que era la última vez que pasábamos la noche allí. La mudanza fue precipitada, como si todos quisiéramos arrancar la piel de esa casa de encima. Empacamos lo esencial y dejamos cosas atrás, sin importar su valor. La última noche, cuando bajé al patio a recoger una caja olvidada, noté que la estatua ya no estaba en su lugar. Busqué entre las sombras, pero no encontré nada. El espacio vacío me dejó aún más inquieta, porque no era un alivio, sino una amenaza silenciosa, como si aquello hubiera decidido moverse por cuenta propia. Ahora vivimos en otro sitio. Mi mamá sigue repitiendo sus protecciones básicas: sal, agua bendita, rezos antes de dormir. Dice que lo hace por instinto, porque todavía siente la presencia cerca. Mi papá intenta convencernos de que estamos a salvo, pero yo lo he sorprendido varias veces levantándose en plena madrugada para revisar las puertas, como si esperara encontrar algo. Hace poco, mientras caminaba hacia la cocina a oscuras, escuché pasos diminutos detrás de mí. No era eco ni era mi imaginación, se sentía real, tangible. Cuando encendí la luz, encontré una pequeña huella de barro en el piso, justo frente a la puerta del cuarto de mis padres. Desde entonces no dejo de pensar que el gnomo nunca se quedó atrás, que nos siguió de alguna manera. Y lo que más miedo me da es que todavía faltan semanas para que mis hermanos nazcan. Siento que no está esperando a ninguno de nosotros, sino a ellos. Siempre me he considerado un hombre práctico, alguien que confía más en lo que puede tocar o ver con sus propios ojos que en historias de miedo o supersticiones. Pero hay momentos en la vida en los que la realidad se rompe de maneras que no se pueden explicar. Y lo que voy a contar no es una exageración ni un cuento inventado para asustar a otros. Lo que pasó con mi hija Manuela y conmigo frente a la escuela primaria de nuestro barrio en Ciudad Juárez cambió la forma en que veo las cosas. Y aunque trate de racionalizarlo, sé que algo sucedió ahí que no tiene explicación lógica. Todavía siento la angustia de esos días, el nudo en la garganta y la sensación de que algo nos observaba, algo que nunca debería haber estado allí. Me llamo Heitor. Tengo 34 años y llevo toda mi vida en esta ciudad. Trabajo en una oficina modesta en el centro, y mi rutina siempre ha sido la misma: levantarme temprano, preparar el desayuno para mi hija y mi esposa Tamires, llevar a Manuela a la escuela y luego salir al trabajo. Tamires cuida la casa y a nuestra hija, siempre pendiente de que todo esté en orden y de que la pequeña no se quede sin compañía mientras yo estoy fuera. Manuela tiene 8 años, cabello rizado y una curiosidad que siempre me ha sorprendido. Es muy observadora, más de lo que yo solía ser a su edad, y tiene esa mezcla de timidez y valentía que la hace distinta. La vida en nuestro barrio es tranquila durante el día. Los vendedores ambulantes pasan con su mercancía, los niños corren por las calles, y el olor del pan recién horneado y del café se mezcla con el humo de los carros que atraviesan la ciudad. Pero había algo en la escuela de Manuela que alteraba esa calma, aunque yo no lo notaba al principio. Todo empezó con pequeños comentarios que, para cualquier padre, podrían parecer fruto de la imaginación de una niña. Manuela decía que veía manos pequeñas asomándose por las rejas de la escuela cuando nadie estaba allí, y que a veces sentía que alguien la miraba desde el otro lado del portón de hierro. La primera vez que lo mencionó, estaba yo ocupado revisando mi celular mientras desayunábamos, y le respondí que probablemente eran sombras o su imaginación jugando con la luz. Ella no insistió demasiado, pero en sus ojos había una mezcla de miedo y tristeza que me incomodó, aunque intenté ignorarlo. Los días pasaban y los comentarios de Manuela se volvieron más frecuentes. Contaba que las manos no solo aparecían en la escuela, sino que a veces sentía una presencia que la seguía cuando caminaba por el patio de recreo. Intenté distraerla, llevándola a la tienda de la esquina o diciéndole que jugara con sus amigas, pero su mirada siempre buscaba las rejas.
como si esperara que algo saliera de allí en cualquier momento. Tamírez, el más sensible a estas cosas, me decía que debíamos prestar atención, que no era normal que una niña hablara así sin motivo, pero yo seguía convencido de que no había nada que temer, que eran historias que los niños inventan para llamar la atención. Sin embargo, incluso en mi escepticismo, había momentos que me hacían dudar. Recuerdo una tarde en particular, mientras revisaba papeles en la sala, sentí un escalofrío inexplicable. Era un silencio extraño, demasiado intenso para nuestra casa usualmente ruidosa, y algo en mi interior me decía que no estaba solo. Cuando giré la vista hacia la ventana que da al patio, no vi nada, pero la sensación de ser observado permaneció, como si un par de ojos diminutos estuviera estudiando cada movimiento mío. No dije nada en ese momento. No quería que Tamírez o Manuela se preocuparan por algo que yo mismo no entendía. Manuela empezó a hablar más de la niña que veía junto a las rejas, aunque nunca la describía completamente. Solo mencionaba que quería jugar, que a veces le susurraba cosas que nadie más podía escuchar. Su miedo se hacía evidente cada vez que pasábamos frente a la escuela, y aunque yo lo atribuía a su imaginación, no podía dejar de sentir un nudo en el estómago que crecía con cada comentario. Fue ahí cuando empecé a notar que algo en esa escuela antigua no estaba bien, algo que incluso mi sentido común no podía explicar, y aunque no estaba listo para admitirlo, una parte de mí comenzaba a temer que Manuela pudiera estar diciendo la verdad. Nunca olvidaré el día en que realmente comprendí que lo que Manuela veía no era producto de su imaginación. Era una tarde calurosa, y Tamírez me pidió que pasara al mercado a comprar los ingredientes para la cena. Con Manuela ya en casa y su mochila colgada en la silla de la cocina, salí conduciendo por las calles conocidas del barrio. Todo parecía normal, niños jugando en las esquinas, el vendedor de tortillas gritando su acostumbrado, fresco, recién hecho, y el tráfico cotidiano de Ciudad Juárez. Pero al llegar frente a la escuela, algo detuvo mi corazón. Vi las manos. No había forma de ignorarlas. Asomándose de entre las rejas de hierro, pequeñas, pálidas, como si alguien desde dentro intentara salir. Por un instante, creí que mis ojos me engañaban, que la luz del sol reflejándose en el metal creaba sombras extrañas. Pero no. Aquello se movía con intención, lentamente, casi jugando con la realidad. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda y, en un segundo de distracción, casi chocó el coche contra un poste. Mis manos temblaban sobre el volante y el corazón me latía tan fuerte que parecía que todo el barrio podía escucharlo. Ese momento me obligó a detenerme en seco, respirando con dificultad, tratando de racionalizar lo que acababa de ver. Siempre pensé que era un hombre pragmático, pero allí, frente a esas rejas, sentí miedo real, miedo que no podía ignorar ni explicar. Las manos desaparecieron tan rápido como habían aparecido, pero la impresión quedó grabada en mi mente. Mientras continuaba hacia el mercado, no podía quitarme la sensación de que algo me seguía, que algo invisible observaba cada movimiento mío. Cuando regresé a casa, Tamírez notó que algo estaba mal. No hacía falta que dijera nada, mi rostro lo decía todo. Manuela, por su parte, me miraba con una mezcla de alivio y ansiedad, como si supiera que ahora yo finalmente podía entender lo que ella venía diciendo desde hacía semanas. Esa noche, mientras preparábamos la cena, comenzó a contarme sobre la niña invisible que quería jugar con ella. Describía sus risas suaves, cómo aparecía en los rincones de su habitación y cómo a veces sentía que la tocaba ligeramente en la espalda mientras jugaba sola. Tamírez escuchaba con atención, preocupada, y yo, aunque todavía intentando racionalizarlo, sentía un nudo en la garganta. A medida que los días pasaban, los fenómenos se hicieron más frecuentes. Manuela insistía en que no estaba sola en la casa, que alguien la seguía incluso cuando yo estaba trabajando. Comenzó a evitar ciertos lugares, sobre todo el patio trasero que daba hacia la escuela, y su mirada se volvía ansiosa cuando hablaba de la niña invisible. Yo trataba de explicarle que todo era producto de su imaginación, pero en el fondo,
Algo en su voz, en sus gestos, me decía que estaba diciendo la verdad. Esa combinación de miedo, incredulidad y preocupación empezó a comerme por dentro. Una tarde, mientras organizaba los juguetes en la sala, noté algo que me hizo estremecer. La pelota que Manuela había dejado en el suelo estaba fuera de lugar, como si alguien la hubiera movido durante la noche. No había signos de Tamires o míos de haberla tocado. Un silencio pesado llenaba la casa, y la sensación de ser observado se volvió más intensa. Incluso cuando intentaba concentrarme en la televisión, sentía que algo estaba detrás de mí, siguiendo cada movimiento, respirando junto a mi oído sin que pudiera verlo. Esa mezcla de cotidianeidad y terror comenzó a desgastarme. Cada día normal llevaba consigo una tensión latente, una sospecha constante de que lo que veía mi hija no era imaginario. Mis noches se hicieron más cortas, con sueños fragmentados y esa sensación constante de que algo acechaba, incluso cuando las luces estaban encendidas y la casa parecía segura. La presencia invisible ya no era un susurro en el patio de la escuela. Se había trasladado a nuestro hogar, infiltrándose en la rutina diaria, en cada rincón de nuestra vida familiar. Al final, comprendí que no podía seguir ignorando lo que sucedía. Lo que Manuela veía y describía tenía un patrón, una consistencia que desafiaba cualquier explicación lógica. Y aunque mi mente intentaba encontrar razones racionales, un miedo primitivo comenzó a crecer dentro de mí. Un miedo que no podía controlar, que se manifestaba en cada sombra, cada sonido inesperado y cada mirada ansiosa de mi hija. Su mundo y el mío ya no estaban separados. La frontera entre lo normal y lo inexplicable se estaba desdibujando, y yo aún no estaba listo para enfrentar lo que vendría después. Después de los últimos días, algo dentro de mí cambió. Ya no podía ignorar lo que Manuela decía, ni podía fingir que las manos en la escuela eran simples sombras. Sentía una presión constante en el pecho, un miedo sordo que se manifestaba en cada paso que daba dentro y fuera de la casa. Tamires notaba mi inquietud, y aunque no necesitaba palabras para entenderlo, podía leerlo en mis gestos y en la forma en que me tensaba al escuchar cualquier ruido extraño. La rutina diaria empezó a volverse un campo minado emocional. Cualquier sonido fuera de lugar, cualquier sombra más larga de lo habitual, hacía que mi corazón latiera como si quisiera salirse del pecho. Fue entonces que decidí investigar la historia de la escuela. Empecé con preguntas al vecino de toda la vida, el señor Ortiz, un hombre mayor que siempre tenía memoria viva de los sucesos del barrio. Me contó que hacía décadas, antes de que la escuela fuera primaria, el edificio había funcionado como internado para niños. Me habló de incendios, de tragedias silenciosas, de padres que nunca volvieron a ver a sus hijos, y de rumores sobre voces y presencias extrañas que algunos empleados aseguraban escuchar por las noches. Todo parecía increíble, pero cuanto más escuchaba, más sentido cobraba el miedo de Manuela. Luego visité a la profesora Mercedes, quien había trabajado en la escuela muchos años atrás. Me dijo que los niños a veces contaban cosas raras, que sentían presencias o escuchaban pasos cuando nadie estaba. No eran relatos constantes, pero sí lo suficiente para que ciertos pasillos del edificio fueran evitados incluso por los adultos. Al escucharla, una mezcla de angustia y culpa se instaló en mí. ¿Cuántas veces había dudado de mi hija, tachando sus palabras de fantasía infantil? Ahora entendía que aquello que ella describía tenía raíces en algo real, aunque incomprensible. Decidí profundizar más y contacté a don Rafael, amigo de la familia y pequeño investigador local. Entre periódicos antiguos y registros olvidados, descubrimos que aquel internado había sufrido un incendio devastador décadas atrás, cobrando la vida de varios niños durante la noche. Los documentos no mencionaban detalles sobrenaturales, pero hablaban de la tragedia, del dolor de los padres y de la sensación de que algunos alumnos nunca dejaron realmente el lugar. Mientras hojeábamos fotografías antiguas, sentí un escalofrío. Las paredes del edificio moderno guardaban ecos de aquellos días, y algo en mi mente se preguntaba si las manos que Manuela veía eran un residuo de ese pasado. En casa,
Los fenómenos no disminuyeron. La niña invisible aparecía con más frecuencia, y Manuela relataba que ya no solo la seguía en su cuarto, sino que a veces la acompañaba hasta la cocina, hasta el baño. Tamírez y yo empezamos a notar cambios sutiles, juguetes movidos, objetos fuera de lugar, la sensación de que alguien respiraba junto a nosotros en la oscuridad. Cada vez que encendíamos la luz, nada estaba allí, pero la inquietud permanecía. Yo me encontraba constantemente mirando los rincones de la casa, revisando que las puertas estuvieran cerradas, pero no había manera de evitar esa sensación de que algo nos observaba. Un día, mientras revisaba los registros antiguos de la escuela, me topé con un recorte de periódico que detallaba los nombres de los niños fallecidos en aquel incendio. Sentí una mezcla de horror y tristeza profunda. Eran nombres y rostros de niños como Manuela, inocentes atrapados en una tragedia que nunca debería haber sucedido. Esa conexión hizo que el miedo dejara de ser abstracto y se convirtiera en algo personal. Cada vez que Manuela describía la presencia de la niña invisible, no podía evitar pensar en aquellos niños perdidos, en cómo quizás sus almas seguían atrapadas, buscando compañía, buscando que alguien las viera de nuevo. Esa noche, mientras intentaba dormir, el peso del miedo se volvió insoportable. Escuchaba pasos suaves, apenas audibles, que parecían recorrer el pasillo de nuestra casa. Manuela dormía en su habitación, pero podía imaginar su pequeño cuerpo tenso bajo las sábanas, temiendo que la niña invisible apareciera a su lado. La angustia se mezclaba con la impotencia. ¿Cómo protegerla de algo que no podía ver ni tocar? ¿Cómo explicarle que lo que ella percibía tenía raíces en un pasado doloroso y trágico, y que yo, su padre, no podía controlarlo? A partir de ese día, entendí que nuestra vida había cambiado para siempre. La escuela ya no era solo un lugar de aprendizaje, sino un centro de ecos del pasado, un sitio donde la tragedia continuaba resonando de manera silenciosa y persistente. La presencia de la niña invisible, las manos que surgían de las rejas, todo adquiría un significado más oscuro y tangible. Mi mente trataba de racionalizar, pero mi corazón no podía ignorar la realidad. Algo se aferraba a nuestra familia, y la única certeza que me quedaba era que no estábamos solos, y que lo que Manuela veía era real. Esa noche estaba solo en la sala, viendo televisión para intentar calmar la mente que no dejaba de repasar todo lo ocurrido en las últimas semanas. Tamírez había salido por unas compras de última hora, y Manuela ya dormía en su habitación, envuelta en su manta, con la respiración lenta y profunda de alguien que todavía podía sentirse segura entre sábanas. Yo intentaba concentrarme en el programa que pasaban, pero la mente no me dejaba. Cada sombra proyectada por la luz de la pantalla parecía moverse con intención. Cada crujido de la casa se volvía un sonido amenazante. De repente, lo vi, un niño parado en el corredor, inmóvil, mirando hacia la sala. No era Manuela, ni ningún vecino, ni alguien que pudiera identificar. Su rostro estaba en penumbra, apenas iluminado por la luz azul de la televisión, y sus ojos parecían demasiado intensos para ser humanos, o al menos eso sentí en ese instante. No me moví, congelado por un miedo que me heló la sangre, intentando encontrar explicación lógica. Tal vez un reflejo, un muñeco olvidado, un juego de sombras. Pero la sensación de presencia, de que me estaba observando con atención, era innegable. Encendí la luz de golpe, con la esperanza de disipar lo que fuera que estuviera allí. Nada. El corredor estaba vacío. El silencio volvió, más pesado que antes, y un sudor frío cubrió mi espalda y mi frente. Sabía que no había explicación racional. La casa estaba cerrada. Manuela dormía. Tamírez aún no había regresado. Y sin embargo, la sensación de que alguien había estado allí observándome no desapareció. Me senté en el sofá, tratando de calmar mi respiración, pero el corazón seguía latiendo como si quisiera salirse del pecho. Los días siguientes no fueron mejores.
Cada paso que daba por la casa estaba acompañado por la sospecha de una presencia invisible. Manuela seguía hablando de la niña que quería jugar con ella, describiendo risas suaves y pasos que nadie más podía escuchar. Tamírez intentaba mantener la calma, pero podía notar en sus gestos, en la forma en que revisaba las habitaciones, que también sentía algo extraño, algo que escapaba a toda explicación lógica. Incluso las noches parecían más largas, y los momentos de tranquilidad se volvieron excepcionales. Cada sombra, cada crujido, cada objeto fuera de lugar reforzaba la idea de que no estábamos solos, que algo del pasado de la escuela todavía nos alcanzaba. Intenté racionalizar, convencido de que todo era producto del miedo colectivo, del estrés, de la imaginación de una niña sensible. Pero sabía que no era solo eso. Cada detalle coincidía, cada sensación, cada fenómeno inexplicable tenía una consistencia que desafiaba toda lógica. La realidad y el miedo se mezclaban hasta volverse indistinguibles, y yo me encontraba en un estado constante de alerta, temiendo que cualquier momento algo más sucediera, que la presencia invisible se hiciera tangible de nuevo. La casa que antes era refugio se había convertido en un espacio donde cada sombra era una amenaza y cada silencio un recordatorio de lo que no se podía ver. Manuela dormía, a veces tranquila, a veces inquieta, murmurando el nombre de la niña invisible en sueños. Tamírez y yo compartíamos miradas que no necesitaban palabras, conscientes de que algo nos afectaba a los tres, pero incapaces de nombrarlo sin sonar locos. A veces, me pregunto si alguna vez entenderé lo que realmente ocurre, si alguna vez tendré respuestas, o si lo que vimos y sentimos permanecerá como un misterio, una grieta en la realidad que solo nosotros pudimos percibir. La escuela sigue allí, cerrada durante el día, sus rejas firmes, el patio silencioso, pero cada vez que paso por frente a ella, siento un escalofrío que me recuerda que las manos pueden aparecer en cualquier momento y que la niña invisible sigue jugando, quizá todavía esperando que alguien la vea. Y así vivimos ahora, con la vida cotidiana aparentemente normal, pero con una tensión constante que nunca se va del todo. No puedo afirmar que todo esto tenga explicación, solo sé que no estamos solos, que el pasado tiene formas de aferrarse al presente, y que la línea entre lo real y lo inexplicable es más fina de lo que jamás hubiera imaginado. No hay manera de cerrar esta historia con seguridad. Solo puedo contar lo que vi, lo que sentí, y esperar que alguien más pueda comprender que a veces, incluso en la ciudad más familiar, ocurren cosas que desafían toda razón. Me llamo Salazar. Tengo 22 años y nunca pensé que terminaría trabajando de madrugada en un tráiler de comida en Ciudad Juárez. La verdad es que no estaba en mis planes, pero mi padrino, don Ramón, me pidió ayuda después de que uno de sus muchachos dejara el trabajo de la nada. No quise decirle que no, porque él siempre me había tendido la mano en los momentos difíciles, así que acepté, aunque sabía que el turno nocturno era pesado. El tráiler estaba estacionado en una avenida bastante transitada, donde pasaban taxis, camionetas de carga y hasta camiones que cruzaban hacia el puente internacional. La clientela era variada. Gente que salía de los bares a medianoche buscando algo para comer, choferes cansados que se detenían rápido por un burrito o unas papas, y hasta policías que rondaban la zona. Había noches tranquilas, pero la mayoría eran intensas, con el calor de la plancha ardiendo y el olor a carne asada mezclándose con el humo de los escapes. Yo apenas estaba aprendiendo a moverme entre la plancha y la mesa de preparación, intentando seguirle el ritmo a mi padrino y a Martín, el otro compañero que ya tenía tiempo ahí. Martín rondaba los 30 y tantos, era más callado que yo, serio, de esos que parecen llevar el cansancio a cuestas. Nunca hablaba mucho, pero trabajaba rápido y sabía organizar todo. El tráiler, aunque siempre lleno de vida, estaba colocado justo al lado de un terreno baldío enorme. Ese terreno me llamó la atención desde el primer día. Montones de basura, maleza seca que crujía con el viento,
restos de botellas y bolsas que se movían en la oscuridad. La avenida iluminaba un poco, pero el interior del terreno quedaba en penumbras, como si se tragara la poca luz que alcanzaba a entrar. Desde que lo vi, tuve la sensación de que ahí había algo raro. No pasó ni una semana para que empezara a notar cosas. En las primeras madrugadas, mientras me acostumbraba al ritmo, me pareció escuchar un sonido extraño viniendo del baldío. Al principio lo tomé como ruidos de animales o el eco del viento, pero con el tiempo se volvió más claro. Eran como sollozos, un llanto apagado que aparecía cuando la noche estaba más callada, casi siempre después de las 3 de la mañana. La primera vez que lo escuché me quedé helado, con la espátula en la mano. Miré a mis lados esperando que alguien más reaccionara, pero don Ramón seguía atendiendo a un cliente como si nada, y Martín estaba ocupado cortando cebolla. Yo me sentí torpe preguntándome si era mi imaginación. En otra ocasión, con el corazón latiéndome fuerte, me atreví a decirles que creía oír a alguien llorando en el terreno. Don Ramón me miró como si estuviera bromeando y soltó un comentario de que seguramente era el viento que jugaba entre las ramas secas. Martín, en cambio, me observó serio y después solo dijo que él no escuchaba nada. Esa respuesta me incomodó más que si se hubiera reído. Las noches siguientes fueron peores. Mientras preparaba los burritos o lavaba los trastes, sentía el llanto allí, más insistente, como si viniera de una mujer al fondo del baldío. No era un sonido constante, sino intermitente, como si alguien sollozara, se detuviera y volviera a quebrarse en lágrimas. Yo intentaba concentrarme en el trabajo, pero la sensación de que solo yo lo percibía me desesperaba. A veces hasta me daba vergüenza, como si estuviera perdiendo la cordura. Mis compañeros me trataban normal, pero yo sentía ese peso invisible que me hacía voltear hacia la oscuridad una y otra vez. Nunca había trabajado de noche y tal vez era eso, me repetía. Quizá era el cansancio o la sugestión, pero había algo en ese terreno que no me dejaba tranquilo, como si me estuviera observando desde el fondo. Después de aquella primera semana, los sollozos del terreno baldío dejaron de ser un simple murmullo en mis noches. Se convirtieron en algo que me acompañaba, que me hacía sentir observado incluso cuando estaba concentrado en el tráiler. Cada vez que volteaba hacia el terreno, la oscuridad parecía más densa, más silenciosa, como si absorbiera cualquier sonido, excepto ese llanto apagado. Yo intentaba ignorarlo, convencido de que era mi imaginación. Pero una noche, mientras cortaba los vegetales para los burritos, Martín se detuvo un momento y me lanzó una mirada extraña. En ese instante, me atreví a comentarle que de nuevo había escuchado llorar. Martín bajó la cabeza y me dijo que su abuela solía decir que los espíritus de los muertos podían elegir a quién aparecer. No mencionó nada más, pero esas palabras se quedaron conmigo. Sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo, y por primera vez empecé a preguntarme si realmente estaba sucediendo algo que no podía explicar. A partir de ese momento, cada sonido del baldío me ponía en alerta. El crujir de la maleza seca me hacía saltar, y cada sombra parecía adoptar formas humanas por un instante. La sensación de que alguien o algo me observaba se volvió constante. Incluso don Ramón, que siempre se mostraba firme, empezó a mirar hacia el terreno más seguido de lo normal, aunque nunca comentaba nada. Martín, por su parte, parecía cada vez más callado, concentrado en su trabajo, pero con los ojos muy atentos a los movimientos alrededor del tráiler. Una noche, algo cambió. Era un martes, y el tráfico de la avenida era menor que de costumbre. Apenas había clientes, y el silencio del exterior hacía que los sollozos del baldío fueran más claros. Esta vez no solo los escuché yo. Mientras picaba cebolla, sentí que don Ramón y Martín también se quedaron quietos, como si hubieran percibido algo. El llanto estaba más cercano, más desgarrador, y el aire frío de la madrugada parecía atravesarnos la ropa. Los tres nos miramos sin decir palabra alguna.
Don Ramón frunció el ceño y siguió preparando los pedidos con movimientos más lentos, pero con cuidado de no perder la compostura frente a los clientes que entraban. Martín dejó de hablar y simplemente continuó trabajando, pero se le notaba la tensión en la mandíbula y en las manos, que apretaban los cuchillos con fuerza. Fue entonces cuando comprendí que no era solo mi imaginación. Todos lo estábamos escuchando. Después de ese día, la sensación de amenaza del baldío se volvió más intensa. Ya no podía concentrarme completamente en los pedidos. Mis pensamientos se desviaban hacia la mujer que lloraba en la oscuridad. Cada vez que pasaba algún cliente, yo sentía que no estaba solo, que algo más estaba ahí observando. Dormir se volvió difícil. Me despertaba con los ojos abiertos en mitad de la noche, escuchando ecos que creía reconocer, y cada vez que tenía que volver al tráiler, mi corazón latía con fuerza antes de siquiera entrar. Yo trataba de no mostrar miedo frente a don Ramón o Martín, pero a veces sentía que me temblaban las manos. El terreno baldío ya no era solo un lugar vacío, era un espacio vivo, con una presencia que me hacía dudar de todo. Me preguntaba si aquellos lloros eran un recuerdo de algo que había pasado ahí, o si realmente había alguien, o algo, que nos vigilaba. Por momentos, pensaba en el empleado anterior que había dejado el tráiler, en la súbita ausencia y en cómo el lugar parecía haber cambiado desde entonces. Nunca hablé de estas sensaciones con nadie fuera del tráiler. La incredulidad de los demás, la sensación de que me juzgarían de loco, me hacía callar. Pero adentro, mientras seguía la rutina nocturna, el miedo crecía como una sombra silenciosa, abrazándome cada vez que el llanto llegaba desde el terreno baldío. Esa noche entendí algo que antes no había considerado. Ya no importaba si el llanto era real o producto de mi imaginación. Lo que contaba era cómo me hacía sentir, cómo nos hacía sentir a todos los que trabajábamos ahí. Y en el fondo, sabía que estábamos frente a algo que no podíamos controlar ni comprender. Después de la noche en que los tres escuchamos los sollozos juntos, algo cambió dentro de mí. Cada vez que me acercaba al tráiler por la avenida, sentía un peso invisible que me apretaba el pecho. Ya no podía concentrarme plenamente en las órdenes. Mis pensamientos siempre volvían al terreno baldío, a la idea de esa mujer llorando en la oscuridad. Trabajar con don Ramón y Martín se volvió extraño. Ambos mantenían su rutina, atendiendo clientes, preparando comida, contando dinero al final de cada turno, pero había un silencio tenso que flotaba entre nosotros. No hacía falta hablar de lo que escuchábamos, todos lo sabíamos. Cada crujido de maleza, cada sombra que se movía con el viento, nos recordaba que no estábamos solos. Mi mente empezó a llenarse de recuerdos de la vida de ese lugar. El empleado que había dejado el tráiler sin explicación, las historias que circulaban sobre el terreno baldío y los murmullos de vecinos que hablaban de la mujer que había sido asesinada allí. Me preguntaba si su espíritu realmente no había descansado, si estaba atrapado en ese pedazo de tierra, obligada a repetir su dolor noche tras noche. Esa idea me hacía sentir un nudo en la garganta y un frío que subía por la espalda, incluso con el calor de la plancha cerca. Las noches se hicieron más largas. Cada vez que bajaba la intensidad del tráfico en la avenida, el llanto se hacía más nítido, más real. Ya no podía ignorarlo ni concentrarme en la comida como antes. Mi corazón latía con fuerza. Mis manos temblaban mientras manejaba la espátula o lavaba platos, y un sudor frío recorría mi frente. A veces pensaba que estaba perdiendo la razón, pero veía que don Ramón y Martín también estaban más tensos, aunque intentaran disimularlo. Martín, que antes parecía tranquilo, empezó a comentar indirectamente sobre sueños extraños que tenía desde que escuchábamos los llantos. Don Ramón, aunque siempre firme, se volvió más reservado, atento a cualquier ruido que viniera del baldío. A veces lo veía detenerse, mirar hacia la oscuridad y suspirar como si recordara algo que no podía compartir. Empecé a notar que mi percepción del tiempo cambiaba. Las horas parecían alargarse, las sombras se movían de manera inquietante, y cada pequeño ruido, una lata que rodaba, un crujido de ramas,
me hacía sobresaltar. Mi mente, que antes solo estaba ocupada en aprender a trabajar rápido y no cometer errores, ahora estaba completamente atrapada en la idea de la mujer del terreno. Una noche, mientras cerrábamos el tráiler, Martín me pasó la mirada y asentí en silencio. Era una señal de que todos estábamos sintiendo lo mismo. Algo estaba ahí, acechándonos, y no podíamos ignorarlo. Esa sensación de vigilancia constante me hacía sentir vulnerable, como si cualquier movimiento fuera observado. Empecé a preocuparme de que algo pudiera acercarse demasiado, de que no solo fueran llantos, sino algo más. Sentía miedo, un miedo profundo que no podía explicar. Sabía que no estaba solo, pero también sabía que no podía huir. Cada vez que levantaba la vista hacia el terreno baldío, la oscuridad parecía más densa, y por un instante creía ver figuras moverse entre la maleza. No podía distinguir si eran sombras proyectadas por la luz de la avenida o si había algo más. Algo que nos estaba observando a los tres, esperando el momento adecuado para mostrarse. Esa noche entendí que la presencia del terreno baldío y su llanto no era solo un ruido extraño. Era una fuerza que me obligaba a sentir, a experimentar la inquietud, a enfrentar un miedo que nunca antes había sentido. Cada respiración se hacía consciente, cada sonido me hacía tensar los músculos, cada mirada al baldío me llenaba de un frío que parecía atravesar mi pecho. Yo no sabía cuánto tiempo más podría soportarlo. Sentía que la línea entre la realidad y lo que mi mente creaba comenzaba a difuminarse. La mujer del terreno no era solo un rumor, no era solo mi imaginación. Estaba allí, y lo que más me aterraba era la posibilidad de que su dolor y su presencia no se limitaran a los sollozos, sino que algún día se manifestaran de manera mucho más cercana e incontrolable. Esa noche recuerdo que todo parecía más pesado. Don Ramón había salido más temprano y Martín no se sentía bien, así que me quedé solo para cerrar el tráiler. El silencio de la avenida parecía distinto, más profundo, más cortante. Cada sonido habitual, el motor de un camión que pasaba, el claxon lejano de un taxi, se sentía extraño, como si viniera desde muy lejos y no tuviera relación con lo que me rodeaba. Mientras apagaba la plancha y limpiaba la mesa, sentí ese nudo en el estómago que ya conocía, el mismo que me avisaba que algo del terreno baldío estaba presente. Los sollozos comenzaron de nuevo, más claros, más cercanos que nunca. Era imposible ignorarlos. Cada gemido parecía atravesar el aire hasta llegar directo a mis oídos, y por un momento sentí que el corazón se me detenía. Mi respiración se volvió pesada. Quería moverme, correr incluso, pero mis pies parecían pegados al suelo. Levanté la vista hacia el terreno baldío y la vi. No había duda. Una mujer estaba allí, de pie, inmóvil. Sus ropas estaban rasgadas y su piel mostraba heridas, marcas que el tiempo y la oscuridad apenas dejaban distinguir, pero eran suficientes para que supiera que algo terrible le había pasado. Su rostro estaba oculto parcialmente por el cabello enmarañado, pero sentí que me miraba directamente, y por un instante, todo mi cuerpo se llenó de un frío profundo que me atravesó como un puñal. No se movió, no dijo nada, solo permaneció allí, como si quisiera que la viera, como si supiera que yo estaba solo y vulnerable. El llanto continuaba, pero ahora era más doloroso, más desesperado, como si llevara décadas cargando aquel sufrimiento. Mi mente empezó a dar vueltas. ¿Era real? ¿Era un espíritu? ¿O mi imaginación, cansada y asustada, estaba proyectando algo imposible de enfrentar? Intenté parpadear, mirar hacia otro lado, pero no podía. Cada fibra de mi ser estaba concentrada en esa figura, y de repente, en un parpadeo, desapareció. Solo quedaba la oscuridad del terreno baldío, densa y silenciosa. La avenida volvió a sonar. Los motores y los claxons regresaron a su lugar, pero yo sabía que no era el mismo lugar que había dejado minutos antes. Algo había cambiado, y yo también. Al día siguiente, al abrir el tráiler y comentar el cierre con Martín y Don Ramón,
Sentí que mis palabras eran insuficientes. Don Ramón mantuvo su distancia, con un gesto que dejaba claro que no quería hablar del tema. Y Martín desvió la mirada, concentrándose en la preparación de los pedidos. Nadie mencionó el terreno, nadie habló de la mujer, pero yo sabía que todos sentíamos lo mismo. El lugar había dejado una marca invisible en nosotros. Desde aquella noche, cada vez que paso por la avenida, mi mirada se dirige inconscientemente hacia el baldío. Evito mirar demasiado, pero no puedo evitar que mi mente recorra la imagen de esa mujer, su cuerpo herido, su mirada fija. Los sollozos todavía me persiguen en los momentos más inesperados, en el sueño, al doblar la esquina, mientras cierro los ojos un instante para descansar. No sé si era un espíritu, si era un recuerdo atrapado en el tiempo, o si simplemente mi miedo y mi imaginación crearon algo imposible de ignorar. Pero sé que ese terreno baldío dejó algo dentro de mí que no se va, y aunque trato de continuar con mi vida, con el trabajo, con los turnos de madrugada, la sensación permanece, como un susurro silencioso que recuerda que no siempre estamos solos. Todavía no me atrevo a quedarme solo ahí por mucho tiempo. Mantengo las precauciones que puedo. Un poco de sal que don Ramón me mostró una vez, agua que he colocado por costumbre, incluso una vela cuando siento que la presencia es más fuerte. Busco ayuda, intento entender, pero no hay respuestas claras. Solo queda la incertidumbre y el eco de un llanto que parece no tener fin. Y así cada noche, mientras preparo los burritos o limpio las mesas, siento que la mujer del terreno baldío sigue ahí, invisible pero presente, observando, esperando quizás a alguien que finalmente la vea, que finalmente reconozca su dolor. Y yo, atrapado entre la incredulidad y el miedo, sigo siendo testigo de lo que no puedo explicar, de algo que me recuerda que hay cosas en Ciudad Juárez que no deberían ser ignoradas.